Sin duda desde el siglo y hasta el siglo, la gloria sea a Dios y de Él la salvación, cantábamos recién. Estamos terminando. Si bien es cierto, ha sido un buen tiempo, pero es el panorama bíblico que tuvo un inicio antes de la eternidad y vamos a terminar al final de la eternidad, que es hoy. Nos ha tomado 34 semanas poder recurrir a la Escritura y avanzar desde antes de la fundación del mundo, pasando por la creación, todo el tiempo antediluviano, el tiempo de Noé, de Abraham, de los patriarcas, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, y así avanzando hasta la iglesia, el reino y todo lo que nosotros hemos visto ya en estas 33 semanas, hoy número 34. Como decía el hermano, y espero en el Señor sea de bendición para este pueblo. Si bien es cierto, somos poquitos en núcleo, el conocimiento que vamos adquiriendo es para poder compartirlo también. Esto no es una fuente, no es un charco que se estanca el agua, sino que tiene que ser un arroyo que el agua fluya. Y para eso necesitamos aprender, predicar, que otros lleguen y enseñar también, para que esto fluya así. Hemos llegado al panorama final, global. Vamos a hacer un resumen, a grosso modo, de la eternidad a la eternidad. Y vamos a pensar que la semana pasada terminamos en el año 98 después de Cristo, donde se cerró el canon. Hoy día vamos a retrotraer desde antes de la fundación del mundo rápidamente. Vamos a ir viendo algunos puntos específicos, vamos a ir viendo algunas claves bíblicas que nos van a ayudar a hacer esto, pero antes de eso vamos a tener un tiempo del Señor para que Él pueda guiar este tiempo. Amado Dios, vamos delante de su presencia. Sabemos que nuestros pensamientos no son tan altos como los tuyos, Señor, pero todo lo que has revelado también es para que nosotros podamos escudriñar, conocer y glorificarte, Señor. Damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor. Estas 34 años, 34 semanas, pasar por todos estos años, Señor. Aproximadamente ya 6.000 años y fracción y contando, que hemos visto en esta Escritura. Hemos pasado por todo el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, y hoy día ya cerramos, Señor. Queremos pedirte sabiduría y verdad. Queremos pedirte convicción. Queremos pedirte, Señor, que tú seas quien ordena nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y no solamente, Señor, que esta información quede atesorada en nuestros cerebros, sino que también, Señor, ante la magnitud de tu grandeza, pueda conmover nuestros corazones y haga que nuestras vidas cambien. Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de la fundación del mundo dijimos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, antes del tiempo, antes del espacio, tenía una comunión perfecta y tiene una comunión perfecta, y ahí fue cuando desarrolló este plan maravilloso que hemos llevado a cabo a través de la Escritura, que está ahí, y a lo que Calvino llamó el teatro de Dios. Todo lo que ocurre ha sido decretado, todo lo que ocurrirá ha sido decretado. La historia es la historia de Dios, no hay ninguna cosa que no venga de parte de Dios. Él pone reyes, quita reyes, muda tiempos, trae tiempos y así. Toda la gloria es para Él. Vimos entonces que antes de la fundación del mundo, Dios separó a 144.000 sellados. Vamos a dejar eso ahí, al final lo vamos a retrotraer con un propósito. Luego, en el año 4100 a.C., aproximadamente, de acuerdo a lo que son las genealogías hasta Adán, desde Jesús hasta Adán, podemos retrotraer la humanidad hasta el año 4100 a.C. Es ahí donde nosotros fijamos, datamos en la creación del mundo, y no quiere decir que la Tierra tenga 4100 años, sino que de ahí al año 0 hay 4100, más los 2020 de ahora, saqué la cuenta, son 6000 y fracción. Ahí es donde precisamente Dios crea a Adán y Eva también y entrega un reino. Hoy vamos a ver 4 reinos rápidamente, y entrega un reino. El primer reino que entrega es el reino humano, se entrega a Adán para sojuzgar la tierra y para
cumplir la voluntad de Dios y Él sea Señor de la tierra. Pero Adán cae y otorga su reino a Satanás. A través del pecado, de la desobediencia y la consecutiva muerte, tanto espiritual como física, y de su libre albedrío, Adán pierde ese reinado y Satanás lo usurpa. Fíjese que de los albores de la creación ya comienza a haber un segundo rey, porque Adán realmente fue muy breve su tiempo de reinado. Alcanzó solamente a sojuzgar, poner nombre a los animales y fue. De ahí en más comienza el reinado de Satanás, que lo vimos por varias semanas reinando allá en la esquina, ¿se acuerdan? Bueno, comienza el reinado de Satanás y continúa la humanidad. Vamos a enfocarnos solamente en los grandes hitos. El gran hito de la humanidad es el año 2150 a.C., cuando Dios escoge a un hombre y lo separa de una familia especial, de Ur de los Caldeos, y hace un pacto con él. Dios se sella con él y se jura por sí mismo darle una tierra, una descendencia, una familia y ser de bendición en él a todas las familias de la tierra. Ahí está la bendición. Y el linaje de Abraham sería contado como las estrellas del cielo o como la arena en el mar. Si pudiera contarse, se podría contar. De ahí nosotros podemos ver que este gran pacto se divide en dos. Existe solamente un pacto, hermanos. No hay varios pactos. No está el abrámico, el adámico y tantos pactos que surgen por ahí. Hay un gran pacto, es el pacto que Dios hace con Abraham, y este pacto se divide en dos. Antiguo pacto, que lo entrega Dios a Moisés en el monte en el año 1450 a.C., y es ahí donde comienza este antiguo pacto de las leyes, donde comienzan los 10 mandamientos, las tablas de la ley, donde comienza a establecerse una nación también. Un hombre deja a una genealogía, una descendencia, de ahí esa descendencia hay patriarcas, hay 12 patriarcas que forman un pueblo, una nación, y esa nación llega a donde Dios la ordena a través de Moisés. Usted sabe que entre medio estuvo José, estuvo Egipto, eso ya lo vimos, entonces son solamente los hitos mayores. De ahí saltamos al año cero. Y usted me dice, ¿qué pasó con David y todo lo demás? Bueno, le dije que solamente los hitos mayores. Y los hitos mayores son eso: tiempo infinito, creación, primer reino de Adán, reino y usurpación de Satanás, el gran pacto que Dios hace con Abraham, antiguo pacto, que es la primera parte de ese pacto ya en esencia comenzando a funcionar, y de ahí viene el año cero, que es la venida del Señor Jesucristo, el Mesías prometido, que ha cumplido todas las escrituras hacia allá del año cero hasta el año 1450, que es donde comienza a escribirse la escritura. Recuerden que es Moisés el que comienza a escribir la escritura, y probablemente hay un solo libro que sea anterior a él, que es Job. Pero de ahí más o menos data en la fecha de escritura, de escritura de la Biblia, 1450 a.C., en manos de Moisés. De ahí viene la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Dios hecho hombre. En la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trazaron un plan. Estos hombres que habían caído, y como Adán había muerto espiritualmente, toda su descendencia había muerto con él. Por lo tanto, parte de ese plan era que el Hijo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre, vertiera su espíritu entre los hombres, y tenía que ser hombre. Por eso nació de una mujer virgen judía. Me dio mucha risa por un lado y tristeza por otro lado, al mismo tiempo. En la Pascua hubo mucho debate por algunas afirmaciones que hacía la Iglesia Católica y otros que defendían posturas acá y que se acusaban de hereje aquí y hereje allá. Entre ellos se acusó a Miguel Núñez de hereje y a otros más, porque la discusión era ¿cómo se llama María? ¿La Madre de Dios? Y ese era el gran tema. Imagínense, ese era el gran tema de discusión. ¿Es María la Madre de Dios? Y algunos decían sí, otros no. Nosotros vamos a decir que María es la Madre de Jesús. Simplemente vamos a dejarlo ahí, no estamos en ese tenor, ¿ya?
Pero entra Jesús al reino humano a través de María, básicamente, que engendra en ella el Espíritu Santo, la semilla del Padre precisamente, para que el Señor Jesucristo entre a la tierra. Cuando comienza el ministerio, a los 30 años del Señor Jesucristo, Él vence la tentación, se bautiza y luego comienza a echar demonios. De hecho, una de las cosas puntuales, y de aquí nosotros desprendemos que esta es la atadura de Satanás que nos narra Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis no es un libro temporal, no es un libro cronológico, no es un libro literal. No es nada de eso. Apocalipsis es una crónica alegórica del pueblo de Dios, completo. Ahí está todo en un resumen entre luces y sombras, pero no puede interpretarlo cronológicamente ni secuencialmente, porque no es un libro para leer de esa forma, sino que es un panorama que nos muestra toda la Escritura. Si nosotros vamos a Mateo 12, Mateo 12 nos narra lo siguiente, del 28 al 29. ¿Por qué decimos que aquí Jesús, quien asume o quien inaugura el reino de él, del Hijo? Recuerden que él dijo que venía un reino, Juan el Bautista decía que venía un reino que se había acercado, pero aquí el Señor en Mateo 12, 28 y 29 nos dice lo siguiente. Dice, vamos a partir un poco antes. 25. Conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido, ya empieza a hablar de un reino, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo se mantiene en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Primera cosa, había un reino de Satanás, está estableciendo. Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por qué los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Escucha aquí. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios, ¿qué dice ahí? Ha llegado a vosotros. Estaba hablando de que había un reino de Satanás, y ahora que el reino de Dios ha llegado, ya no está por venir, el reino ha llegado a vosotros. Y fíjense lo que dice: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? De acuerdo a la lectura, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba sacando demonios. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte? ¿Quién era el hombre fuerte hasta aquí? ¿Quién mantenía un reino hasta aquí? Satanás. Y saquear sus bienes si primero no lo ata. ¿Quién está atando al hombre fuerte? Es Jesús. Es Jesús quien está estableciendo su reino. Dice: y entonces saqueará su casa, y el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por lo tanto, nosotros situamos la atadura de Satanás ahí. No es que Satanás haya perdido todo su poder o esté de manos cruzadas y esté encerrado por... No. Lo que aquí acontece es que Satanás ya no tiene el poder para detener el avance del reino, no tiene el poder para hacer sucumbir el reino, ni la iglesia que va a conformarse en este reino. Tampoco decimos aquí que este reino de Satanás deja de ser. Hay dos reinos paralelos. Está el reino del Hijo, que es aquel reino que es donde están o donde estamos aquellos que somos los simientes de la mujer. ¿Recuerda Génesis 3:15? Hay dos simientes. La simiente de la mujer, que es, en este caso, toda la simiente de Jesucristo, y está la simiente ¿de quién? De la serpiente. La simiente de la serpiente aún está bajo dominio de Satanás y siempre lo va a estar. De hecho, va a tener un final que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, están estos dos reinos simultáneamente, en paralelo funcionando. El reino del Hijo, que está presente en nosotros, con nosotros, y nosotros también lo extendemos. Y está este reino, segundo reino de Satanás, en este caso, no lo llamo de segundo porque hay el primero, sino porque está abajo, que está también llevando a cabo todo lo que ha de llevar con los hijos de Satanás. No sé si entiende hasta ahí el panorama. Entonces ahí tenemos ya tres reyes. Adán primero, Satanás segundo, Cristo el tercero.
Llegamos al año 33 DC, donde comienza también la inauguración del nuevo pacto. Recuerda que el gran pacto venía en Adán, comenzó el antiguo pacto en Moisés. Ahora, con Jesucristo, en esa muerte, de hecho Jesús la inaugura un día antes de morir, en la cena del Señor, donde parte el pan y toma el vino, que es su sangre, y que es la misma ceremonia de la Pascua, pero ahora llevada precisamente a su propia esencia como el nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto ya no era bueno. Nunca fue el plan de Dios que el antiguo pacto llegara hasta el final. Nunca fue que el plan de Dios salvara o limpiara los pecados de nadie. Simplemente fue un tiempo establecido aquí. Dios no se equivocó, hermanos. Dios no hizo un plan B. No, siempre fue el plan A. Todo esto es plan A. Nunca hay ni habrá un plan B. Es lo que Dios estableció. Ahora el antiguo pacto es reemplazado como una ropa vieja por algo nuevo, que es la sangre de Cristo, que limpia ahora sí y que borra nuestros pecados. En el antiguo pacto lo único que hacía el pueblo era cubrir sus pecados, para que Dios lo pasara por alto, igual que la Pascua, hasta aquí. En Cristo ya Dios no pasó más por alto los pecados, sino que los atacó, se airó, se cobró de la deuda y aplacó su ira también a través de la cruz de Cristo. Cuando eso ocurrió, el Señor Jesucristo dijo: Tetelestai, consumado es, todo ha sido pagado. Por eso ahora el nuevo pacto es perfecto. Un solo sacrificio, un solo templo, un solo mediador, no hay más. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Eso ocurrió en el año 33 DC. Ahora, de acuerdo a ello, nosotros sabemos que Jesús resucitó, obviamente al tercer día. Luego de eso, vino esa ascensión de Jesús al día 50 aproximadamente, 40-50, que es lo que narra la Biblia, y de ahí comienza este reino milenar presente del Hijo en una forma ya completa. Ya es un reino inaugurado y es un reino establecido. Aquí, en el 33 DC, Dios en Jesús le da ese golpe mortal a Satanás. Ahí donde se cumple el protoevangelio. En esa cruz es cuando Satanás muerde el calcañar o el talón, pero Jesús aplasta su cabeza. Ahí está la victoria final y definitiva de Jesús, el Rey. Aún así, ahora comienza el reino milenial presente del Hijo. Jesús es quien está reinando. Nosotros estamos actualmente viviendo el reino de 1000 años de Jesús. Pero 1000 años, hermanos, no son 1000 años literales, sino que 1000 años en Apocalipsis es una forma simbólica de decir mucho tiempo o un periodo de tiempo extendido. Si vamos literalmente del 33 DC hasta hoy, han pasado 2000 y fracción años. Pero eso es un periodo largo de tiempo. 1000 en el lenguaje alegórico significa mucho. Mucho tiempo, muchas personas, mucho en general. Es ahí donde nosotros estamos, de ahí comienza. Después de comenzar el reino milenial presente, viene el Espíritu Santo en su venida, obviamente, cuando viene el Consolador o el Paracleto. Nosotros sabemos que en Hechos 2 se cumple eso y también es el año 33. De ahí en más comienza la extensión del reino del Hijo a través de la iglesia. Reino, iglesia. No es iglesia-reino. No es reino-iglesia. Reino, iglesia. El reino se extiende a través, la iglesia extiende el reino. Y ahí es donde nosotros vemos Mateo 24:14, que nos señala claramente, primera cosa, que nosotros no predicamos cualquier evangelio. Nos da lo mismo decir el evangelio. Nosotros predicamos un evangelio muy particular. Nosotros predicamos un evangelio no de la prosperidad, ni el de las 4 leyes espirituales. Nosotros predicamos el evangelio del reino. Mateo 24:14 nos dice lo siguiente.
Y este evangelio del reino, nombre y apellido, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál reloj de Israel? ¿Cuál dispensacionalismo? ¿Cuál señal? Lo único que debe acontecer para que el Señor venga y se cumpla el tiempo estimado y acotado por Él, definido también por Dios Padre, es que esto ocurra. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí naciones es etnia. Eso no quiere decir que sea predicado a persona, sino que todas las etnias en la tierra deben recibir el evangelio. Por eso hay tantas Biblias en tantas versiones, idiomas, y aún quedan pueblos que hay que ir a predicar hasta que el último de los 144.000 sea añadido, y ahí sea el fin del tiempo. ¿Cuándo será? ¿Quién será el último? ¿Será acaso a quien que tú le vas a predicar y se va a convertir? Quizás te está esperando a ese último que va a ser obra del fruto que tú vas a dar para cerrar el tiempo. No lo sabemos. No lo sabemos. Puede ser. Dentro de la extensión del reino a través de la tierra, el canon de la Escritura, ¿qué quiere decir eso? Se cierra completamente la Escritura en el año 98 después de Cristo, con Juan en la isla de Patmos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo trataron de quemarlo, pero nada pasó, y después lo desterraron en la isla de Patmos? Bueno, ahí él escribe la visión de Apocalipsis o Revelación, que es esta crónica alegórica del pueblo de Dios. Y así como el antiguo pacto termina con crónicas en el original, en el Tanakh, termina con crónicas hablando desde Adán hasta el final del antiguo pacto, Apocalipsis es una crónica de todo este tiempo que Dios ha establecido, desde antes de la fundación del mundo hasta el final de los tiempos. La única diferencia es que Crónica está escrito de una forma secuencial y narrativa. Apocalipsis está escrito de una forma alegórica y atemporal. De ahí nosotros, del año 98, saltamos, que quedamos la semana pasada en el año 98, saltamos hasta el tiempo presente, hasta aquí y ahora, que es el año 2022 después de Cristo, es donde estamos nosotros viviendo, y estamos primero bajo el reino milenial presente del Hijo. Por eso somos llamados embajadores del reino. Por eso usted y yo somos embajadores de Jesucristo en la tierra, en su reino. Por eso también predicamos el Evangelio del reino, para extender el reino a través de la iglesia local. La iglesia local va extendiendo para que vaya creciendo y avanzando la iglesia universal, y también el reino en este caso. Del año 2022, de aquí ya no puedo poner más años porque eso es solamente resorte del Señor, puedo decir que estamos pronto cerca de la liberación de Satanás. ¿Recuerda que Satanás fue atado? Bueno, ahora Satanás va a ser desatado y va a rugir, y va a venir una persecución como nunca antes había venido contra nosotros, los que estamos extendiendo el reino a través de la iglesia, en el reino del Hijo, y se van a levantar naciones, se van a levantar líderes, se van a levantar toda la sociedad en contra de un solo gran enemigo a destruir: la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no se preocupe, dice la Escritura, que ni aún el Hades ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia del Señor. Así que nosotros debemos seguir firmes y adelante. Cuando eso ocurra por un poco de tiempo y Satanás comience a agitar las aguas, la geopolítica, las naciones, y empiece a volcar todo en contra de nosotros, quiere decir que el tiempo está a puertas. Esto es las señales. ¿Ha visto Israel aquí hasta algún momento? No. ¿Sabe por qué? Porque Israel es parte de estos 144.000 sellados, al igual que nosotros. Luego lo vamos a explicar. Cuando se venga la persecución mundial y ya estemos en esa tribulación o gran tribulación, como usted quiera llamarla, que tampoco tiene un tiempo definido, viene la segunda venida del Señor. El Señor que entró a la tierra como un bebé humilde,
y que ascendió como un rey, bajará como un rey todopoderoso, otra vez vendrá literalmente a la tierra y va a hacer algunas cosas. Vamos a ver lo que va a hacer con respecto a su venganza. Primero, el día de la ira, el día grande de Jehová, el día de la venganza y otros nombres que puede encontrar a través de la escritura es este. Aquí, este es el día de la venganza del Señor. Este es el día grande de Yahweh. Esto es. ¿Y qué va a ocurrir? Primero, va a destruir a sus enemigos, humanos y también espirituales. Luego lo vamos a ver por orden. Pero en grosso modo va a destruir enemigos y la primera creación. Fíjense que la línea de tiempo que marca la línea humana en el planeta Tierra aquí se detiene. Porque aquí hay un cambio cosmológico completo. Hasta ahí se puede decir que hay una pausa en la Tierra, porque este evento del Señor Jesucristo va a sacar a todos los hombres. No va a quedar un solo hombre en la faz de la Tierra. En este momento, primero vamos con los malos, o los impíos, o los reprobos. Dice 2 de Pedro 3:10, que va a ocurrir también, porque ahí dice dos cosas: destrucción de los enemigos y destrucción de la primera creación. Segunda de Pedro lo narra clara y sin ninguna argucia. Recuerde que Pedro era muy rápido, muy radical para decir las cosas de frente y como son. Él era las cosas como son. Dice así: pero el día del Señor, ahí está, vendrá, ese es, como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, ¿qué elementos? Todos los elementos. Usted quiere ver de qué está hecha el universo, vea la tabla periódica de química, ahí están todos los elementos que existen, que los hombres han descubierto por lo menos, pero dice que va a destruir todos los elementos, 3:10, todos los elementos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Qué quiere decir eso? Toda la creación. No la tierra, toda la creación, el universo completo, todo lo que el Señor hizo aquí, lo va a destruir completamente. Cielo, tierra, todo lo que el Señor hizo. Y dice, y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. Y así, nosotros vamos a ver que cuando el Señor venga, todo esto comienza a darse en una forma ya secuencial. Aquí no hay una cuestión de tiempos, de años, de milenios. Hermanos, aquí el Señor vino en el día del Señor y es aquí donde ocurren estos cambios. Es aquí el sismo. ¿Qué más ocurre? Ahí Satanás es echado al infierno. Nosotros podemos ver esto ya en una forma más literal, porque esto es un fin en sí mismo. 20:10 nos dice que, antes de eso, dice el 22, dice que prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego nos habla de que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ante esto, en el capítulo 19:20 decía, y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Hasta estos dos personajes no había nadie en el infierno, nadie todavía. Las personas que morían sin Cristo estaban en un lugar llamado Hades. Estos dos fueron los primeros, y el tercero en entrar fue Satanás, que dice el 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados durante día y noche por siglos de los siglos. Esa imagen de Satanás reinando en el infierno, riéndose, haciendo fiesta, olvídense de ello. Él está atormentado por la ira de Dios por los siglos de los siglos también. No hay ningún gobierno de Satanás aquí. Él va a la misma condenación. Y luego de eso, primero la bestia, el falso profeta, Satanás en el infierno, los primeros tres. Luego viene el juicio del trono blanco, es donde van todos los demás reprobos, todos los que no eran parte de los 144.000. De ahí vamos a ver quiénes son. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos dice lo siguiente.
vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, hermanos, grandes y pequeños. Aquí hay hombres adultos y hay niños, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hay dos grupos de libros. El grupo de plural de libros, libros con S, es el libro, son los libros de las obras. Pero hay un libro más que está separado, que es el libro de la vida. Hay que poner atención ahí. Y dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y usted preguntará, ¿pero quién se salvó de ahí? Porque fueron juzgados. La respuesta es ninguno. Escucha ahí. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todos los que estaban ahí, ninguno de ellos estaba inscrito en el libro de la vida, pero fueron juzgados porque Dios es justo. Se juzgó a través de sus obras, y sus obras que merecían condenación y justicia. Y es precisamente lo que Dios está haciendo aquí. Porque luego de eso, dice, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, donde estaba la bestia, el falso profeta y Satanás. Todo el resto, los reprobos, grandes y pequeños, que no estaban en el libro de la vida y que fueron juzgados uno por sus obras, fueron lanzados al lago de fuego, y de ahí eternidad para ellos. Eternidad para ellos. Ahí se acaba la eternidad para ellos. Una eternidad de aflicción y tormento por los siglos de los siglos en ese lugar. No bajo el reino de Satanás. Hermanos, ahí en el infierno reina Dios. Y Dios también está en el infierno. Él está en el infierno con su ira y su justicia por toda la eternidad. Y ahí termina la historia para ellos. Pero también en la segunda venida, retrotraemos porque otro evento simultáneo, recordemos que Dios no tiene problemas con la secuencia, Dios es Dios. De hecho, es más, todo esto ya ocurrió. ¿Recuerdan en Efesios cuando dice que Él nos justificó y nos sentó? Y en Apocalipsis 20 dice que a los que habían sido martirizados da la impresión de que fuera secuencial, pero recordamos que Efesios nos contaba que eso ya había ocurrido, todo. Para nosotros es difícil comprenderlo, pero en la mente de Dios esto ya estaba ejecutado. Segunda venida viene lo que es el arrebatamiento. ¿Hay un arrebatamiento? Sí, sí hay un arrebatamiento. El problema es cuando. No es durante la ira o el tiempo de la persecución de Satanás. No, no es ahí. El arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo, cuando, leámoslo literalmente, porque en este contexto, Primera de Tesalonicenses, hermanos, si lo puede leer, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. En este contexto está bien interpretado, y aquí sí está hagas al paso o este arrebatamiento. 4 del 15. Del 15 al 17. Por lo cual. Perdón, segundo. Segunda. ¿Era primera? ¿Era primera? Primera. Perdón. 4. Dice. ¿Está impactado, hermano? Sí. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos... Hasta ahí. Nosotros los que estemos vivos, estamos aquí, pasamos la persecución, estamos aquí en la venida del Señor. Nosotros los que estemos vivos. Pablo asumía que él estaba vivo, pero la idea era que los que estén presentes vivos. ¿Ya? Continúe. Y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Ahí está la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. No nos iremos antes a los que ya murieron en Cristo, los que fueron salvos y estaban muertos.
Pues el Señor mismo descenderá del cielo Está descendiendo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿ya? Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí. Aquí. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, Allá. Somos arrebatados en las nubes y... al encuentro del Señor en el aire. Perfecto, ¿qué más? Y así estaremos con el Señor siempre. Perfecto, hasta ahí. ¿Qué ocurre ahí? Los muertos en Cristo son resucitados. Sus cuerpos no. Resurrección en ese contexto es los que están en Cristo, en ese momento vienen a tener una unión con un cuerpo perfecto, glorificado. Son sus almas traídas y son anexadas, unidos a un cuerpo que es un cuerpo que no tiene condenación ni pecado, es un cuerpo glorificado. Y nosotros, los que estamos vivos, nuestras almas, nuestros espíritus, van a descender y el cuerpo será transformado a un cuerpo glorificado. Esta carne y este cuerpo, y esta sangre y estos huesos no serán nunca redimidos, jamás. Vamos a tener un cuerpo nuevo y ahí vamos a estar siempre con el Señor. Lo resume ahí, pero esa es la idea. ¿Se entiende cuándo hay, el cómo y el cuándo ahí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta circunstancia? Fíjense que aquí ya no hay más hombres en la tierra. Todos los impíos están ¿dónde? En la eternidad, en el infierno, de ahí en más. Mientras que todos los que estaban en el libro de la vida, o que eran parte de los 144.000 sellados, están ¿a dónde? Con cuerpos nuevos, glorificados. Ok, continuamos. Arriba tenemos, se llama tribunal de Cristo, pero realmente es una mala palabra. Le vamos a llamar nosotros el podio de Cristo. Es un podio. Ustedes notan la diferencia entre un tribunal y un podio, ¿verdad? Un tribunal es un lugar donde van a juzgarse causas. Un podio es un lugar de recompensas. Un podio, por ejemplo, cuando usted ve los Juegos Olímpicos, y el primero se para sobre todos, y el otro, el segundo y el tercero, y se les entregan coronas y las preseas porque se les reconocen, porque ellos han sido vencedores. Esto no es un tribunal, esto es un podio. Y aquí están todos aquellos que han sido arrebatados y todos los que han sido resucitados desde el principio. Ahí nosotros vamos a ir a 2 de Corintios. Pido paciencia, estamos por terminar, es el último. 2 de Corintios. Corintios está entre 5 al 17. Nos dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Si bien es cierto, ahí usa la palabra tribunal, el concepto es podio. El podio de Cristo, para que cada uno sea recompensado. Si usted se fija, un tribunal no recompensa, sino que un podio. Recompensado por los hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces ahí va a haber un reconocimiento de las obras que nosotros hayamos hecho, no para salvación, sino para reconocimiento. Ahora, ¿cuáles son esas obras? 1 de Corintios nos informa, Pablo también, en 3:2 nos dice: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, hablando de una metáfora, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer. ¿Cuándo se dará a conocer la obra de cada uno? Y será evidente en el podio de Cristo, ahí. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, si no quedó nada de estas obras, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Este es de recompensa, ya no es de salvación aquí. La salvación jamás ha sido por obras. Nunca va a ser por obras. De hecho, hay algunos que van a ser salvos y no tienen ni una sola obra. ¿Algún ejemplo rápido en la mente? El ladrón. Pero él va a ser salvo. No va a tener recompensas, pero va a ser salvo. O sea, fue salvo. Ese es el punto. Y de ahí entran a este tiempo que también se puede llamar la boda del Cordero, que básicamente es el mismo hecho completamente de todo lo demás.
Y cuando Cristo ha terminado su segunda venida, ha puesto a sus enemigos bajo sus pies y ha ordenado a los suyos conforme a las recompensas en su podio, Él entrega, Jesús entrega, cede su corona, su reino al Padre, quien ha desarrollado o quien ha hecho cielo nuevo y tierra nueva. Nada que ver con esta línea que nosotros estamos viendo ahora. Es otro tiempo, es otro espacio, es otro universo, es otra tierra, es otra creación. Tierra nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, y es allí donde nosotros vamos a estar. Leámoslo ahí también en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, del 24 al 28, dice: entonces vendrá el fin. Estoy resumiendo. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién es Él ahí? Voy a leer antes. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Si usted se fijó aquí, por Cristo, los que estábamos aquí pudimos resucitar. Pero estos también resucitaron para juicio. Todos resucitamos. Esto es lo que hace Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, resucitó aquí, ascendió. Después dice, luego los que son de Cristo en su venida. Allá. Entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, Cristo, entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién estaba reinando hasta aquí? Cristo, el reino del Hijo, el reino milenial del Hijo. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El versículo 24 lo leo de nuevo. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Ahí está todo eso abolido. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, lo mismo, y el último enemigo que será abolido es la muerte, pues Dios, Padre, ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, al Hijo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea uno en todo. Esto parece entrar a lengua, pero básicamente es que Dios Padre queda sobre todo, Dios Hijo, Jesucristo, todavía reina, es un corredentor. Recuerde que, aquí no está, pero en David Dios había hecho una promesa de un reino eterno. Cristo reina eternamente, pero bajo el reinado del Hijo. Es un co-rey. De hecho, nosotros también tenemos esa co-reinabilidad bajo Cristo. Es lo que el Señor nos ha prometido. De ahí tenemos ese cielo nuevo y tierra nueva que también nos decía, segunda de Pedro 3:17, 3:10 en adelante, cuando decía que Dios iba a hacer todo. ¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes van a quedar ahí? Precisamente los 144.000 sellados. Y usted dice, pero esto, ¿qué hicieron? ¿Saltaron mágicamente de aquí a acá? No. Lo que estaban en la mente de Cristo, de Dios, Padre, en la eternidad, esos 144.000 sellados, estos escogidos, recuerde que uno que tiene un sello es un escogido de Dios, son 144.000, han llegado completamente allá. Aquí se reunieron los 144.000, los que resucitaron, junto con los que fueron transformados, aquí. Y aquí es donde se reúnen todos los salvos de todos los tiempos, ya sean judíos y gentiles de la iglesia, porque recuerde que de los dos pueblos hace solamente uno. Y aquí es donde termina la historia para ese pueblo único. Y esos 144.000 sellados es precisamente el número simbólico de los escogidos de Dios. ¿De dónde sacamos eso? 144.000 son 12 de Israel. ¿Recuerda cuántos patriarcas había en Israel? 12. Los otros son 12 representantes de la iglesia. ¿Cuántos apóstoles había? 12. De ahí comienza 12.000. Esos son muchos. Si usted quiere ver 12 de la iglesia más 12 de Israel, por muchos, en el lenguaje de Dios, eso se transforma en un 144.000.
Ahí está. Esos 144.000 no son un número exacto de personas, sino que una muchedumbre del número total de los escogidos de Dios, del pueblo de Israel, más de la iglesia gentil, unificados en un solo pueblo a través del sacrificio perfecto de Cristo, que rompió la barrera y la enemistad que había entre ambos pueblos. Y es ahí donde en cielo nuevo, tierra nueva, usted y yo, parte de los 144.000, siendo un solo pueblo, viviremos y correinaremos con Cristo bajo el reino del Padre eternamente. Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo no dar a Dios la gloria con respecto a todo lo que Él ha establecido en este tiempo? Aquí yo cierro lo que es el panorama bíblico con estas 34 semanas, esperando que sea clarificador y también de bendición para sus vidas, esperando dudas, consultas y comentarios. Con palabras al cierre. A ver. Lo que hizo Cristo cuando ató a Satanás en el desierto, ¿cierto? Ahí más o menos se coloca la fecha en el 33. 30, no menos. 30, ya. Fue lo mismo que hizo Satanás con Adán, en cierta manera al engañarlo, lo ató. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás nunca ha tenido poder para hacer o deshacer. Él siempre ha robado. Por ejemplo, ¿cómo le quitó o cómo usurpó el poder de Adán? Engañándolo, pero ¿qué hizo Adán? Transgredió el mandato de Dios. El juicio de Dios sobre Adán hizo que él perdiera el poder y de ahí lo toma Satanás. Cristo cuando viene con poder. Es el segundo Adán, viene con poder y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para que Satanás haga otra vez exactamente lo mismo, pero con muchas menos opciones, porque Adán tenía todas las opciones, Cristo no tenía ninguna, porque estaba en un desierto, con hambre, 40 días, los demonios cercándole, porque eso también lo dice la Escritura, no fue solo Satanás, sino que habían fieras, y esas fieras eran demonios cercándole por 40 días, y trató también de seducirle y engañarle. Si Jesús caía en el engaño, Satanás usurpaba otra vez el poder al segundo Adán. Como no pudo hacerlo, se estableció el reino y se inauguró el reino de Jesucristo y Satanás quedó bajo su visión. A ver, lo otro con respecto a los 144, que siempre he tenido esa duda. Porque él habla, primero en un capítulo o en un pasaje, dedica todo a explicar ¿cómo se llama? A graficar, A nombrar. a nombrar tribus. Exacto. Tribus, entonces, y nombra todas las tribus de Israel. ¿Entiendes? O sea, y si uno suma las 12 tribus, de 12.000 en 12.000, Te va a dar 144.000 matemáticamente. Claro. Pero hay que entender dónde lo narra, dónde lo escribe. Apocalipsis. Y Apocalipsis otra vez entendemos que es un libro alegórico, que está mostrando luces y sombras de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá. De hecho, Apocalipsis lo está mostrando como todo lo que ya ocurrió. Apocalipsis no es un libro del futuro, es una crónica de todo lo que ya pasó. El punto está que no ha pasado para nosotros aún. Esa es la diferencia. Entonces esos 144.000 tienen que ver con esta división entre 12 y los miles, que son los muchos. No hay otro tema ahí. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo lo divide Dios en este caso? ¿O cómo lo muestra Dios a través de estas tribus? Que son las tribus que Dios ha elegido otra vez. Ha elegido en Abraham, de Abraham escogió a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a los 12 escogidos. Y de ahí vienen esos 12.000, que son 144.000 escogidos simbólicos también, que tiene que ver con el... ¿Qué es esto? Sellado. Un sello. Hay que verlo bajo la lupa de la elección. Bajo la lupa de la elección, en el concepto alegórico de los que Cristo, los que Dios Padre escogió antes de la fundación del mundo. Ahí están tanto israelitas como gentiles. Ahí está la iglesia también. Todo está ahí. Claro, de cierta manera, que la visión la estaba viendo un judío,
¿cierto? Y para que, bueno, Israel, la historia de Israel, en todo lo que es la Biblia, es el pueblo escogido, pero escogido ¿para qué? Para mostrar a Dios. Exacto. De hecho, ¿cómo se llama el pueblo de Dios aquí? Cuando están todos ya juntos. ¿Te acuerdas? Iglesia. No. El Israel, Le llama el Israel de Dios, o el Israel espiritual. Y ahí tienes también tu respuesta de los 12.000. Claro, porque, o sea, no se sale de la elección. de la elección y terrenalmente tenía que mostrarlo por el pueblo escogido. Exactamente. Y Pablo le llama el Israel de Dios, a todos unidos, tanto los étnicos más la iglesia, todos uno más el otro, unidos, añadidos, como lo veíamos el domingo, somos un solo pueblo. Este pueblo de los 144.000, simbólicamente, son millones, se le llama el Israel de Dios. Y ahí está contenido todas esas tribus simbólicas nombradas también en Apocalipsis. Y es ahí el sello. Hermano, ¿alguna duda, consulta, comentario? Me gustaría escucharte antes de cerrar. Sí. Yo todavía no lo procesaba. Seguía viendo las tribus, pero ahora que dijo, claro, verlo en la lupa de lo que es la elección, y que, claro, Dios tiene que mostrar y hablar de acuerdo al pueblo que Él escogió. O sea, ese es su... En su idioma. Esa fue su base. Es su Esa fue su idioma, base. claro. Fíjate cómo lanzó todo. Todo eso lo pasó Claro. para llegar a finalmente reunir a todos y llamarles el Israel de Dios o el Israel espiritual. Claro. Eso somos nosotros. Bueno. Hermano, palabras al cierre, o consulta o comentario. Quiero escuchar. Consulta no, porque yo soy súper mala para hacer preguntas, porque no, como que tengo que estar ahí. No, otra vez clarificador, o sea, en cuanto al tema de Apocalipsis, porque en general nunca me metí mucho el tema de Apocalipsis, pero verlo así Ahí está todo Apocalipsis. sí, De hecho, Apocalipsis comienza aquí y o termina sea, aquí. es como el resumen de la Biblia, pues más la crónica, la Exactamente. crónica. Entonces verlo así es como uno va encajando los libros, pues, y entendiendo con más claridad Apocalipsis. O sea, entendiendo todo lo demás uno entiende Apocalipsis, porque está ahí, pues está todo. Está todo. Es cosa de ir ahora a estudiarlo más. Exactamente. de Cuando forma tú ya profunda. entras a Apocalipsis entendiendo que es una crónica alegórica del pueblo de Dios completo, los 144.000, el Israel de Dios, vas a entender que no puedes interpretarlo ni literalmente, ni gramaticalmente, ni secuencialmente. Se contradeciría con todo lo demás porque es como no tiene sentido. Serían solamente las tribus y su familia y todo sería salvo y demás. Un detalle interesante es si tú lees, por ejemplo, el capítulo más conflictivo de Apocalipsis es el Apocalipsis 20, porque habla del reino milenial y de los que murieron en Cristo y los que resucitaron y los resucitaron primero, y uno no lo encaja en ninguna parte si lo toma secuencial. Pero cuando tú recuerdas lo que Pablo dice en Efesios, que dice que nosotros nos ha resucitado en Cristo y nos ha sentado con Cristo, todo eso ya ocurrió. Por lo tanto, no hay ningún problema porque no es secuencial. Logran, es difícil, pero hay que retrotraerlo porque no es una cuestión secuencial, sino que te están planteando desde la visión de Dios Es como para nosotros. un ejemplo tonto, pero es como cuando en estas películas o series que uno puede ver cuentan como lo que ya pasó Exactamente. y van retrocediendo para ver cómo llegó ahí. Películas en mente de Dios. retrospectiva, exactamente. Sí, es como que Dios ya vio todo, pasó todo, para Él ya está todo terminado, pero nosotros para poder entender estamos Vamos viviendo... pasando hacia allá. Claro. Por eso nosotros miramos hacia el futuro y tratamos de ver como futuro. Pero Dios lo escribe como pasado. Y la Escritura la escribe como pasado. Por eso Pablo habla de nosotros como los que justificó, los que salvó, los que glorificó. Ya. O sea, para Dios nosotros ya estamos allá. Y llevándolo como a la vida práctica, todo esto es como... si bien uno tiene ciertos temores cuando es papá y con todas las cosas que uno está viendo y teniendo, o sea, el ver y el recordar esto, que o sea, estamos seguros, o sea, ya estamos ahí, ya estamos con el Señor sentado. Entonces, Absolutamente. entonces en ese sentido, cuando uno recuerda y trata
de cómo someter la humanidad de uno a los pensamientos de una, esa verdad trae paz. Y tu carne trata de tirarte hacia abajo, porque Sí. recuerda que aquí tu carne no se va, entonces no, te ancla, por eso trata de hacer. Por eso cuando nosotros tenemos conflictos familiares, económicos, laborales o de todo, recuerde que estamos seguros en Cristo, porque nosotros estamos pasando esa circunstancia aquí, porque los que a Dios amó, todas las cosas les ayudan a bien, porque eso también va a hacer que lleguemos más limpios a ese lugar, porque ya estamos ahí. Nosotros en nuestra mente secuencial, en nuestra vida vamos a llegar allá, pero ya estamos ahí. La hermana Jessica, si tiene consultas por interno ahí también, hermano Raúl, si nos estás viendo también, con gusto se consultarán y espero que haya sido de bendición para todos. Vamos a cerrar en este capítulo extra largo del día, ya casi a las 9 de la noche, este panorama bíblico. Vamos a Dios la gloria. Señor, vamos delante de su presencia, nos está dando gracias por ese día, gracias por este panorama bíblico que hemos comenzado hace 34 semanas ya y que nos ha permitido entrar, Señor, desde antes de la fundación del mundo, pasar por todo el Antiguo Testamento, pasar por el periodo intertestamentario, llegar al Nuevo Testamento hasta el final de la eternidad, de los siglos, por lo menos a la eternidad futura. La eternidad no tiene fin. Pero damos gracias porque en el fondo, en ti, Señor, en Cristo estamos seguros. En Cristo estamos sellados. En Cristo ya hemos sido salvos, ya hemos sido sentados en los lugares celestiales y ya estamos reinando y correinando y hemos sido glorificados. Ya. Damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a recordar esto cada vez que tengamos aflicción, necesidades o problemas a través de esta vida, Señor, que es pasajera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.